Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios dada hoy por la hermana Mónica Díaz. Perfil profético del tiempo del fin según Zacarías. Profecía de Zacarías. Consideraremos la segunda división de la profecía de Zacarías, denominada las profecías del día, que va del capítulo 7 al 14. Seguiremos considerando el tema del derrocamiento o la caída de las potencias mundiales vistas en el capítulo 9. La siguiente es una de las grandes promesas mesiánicas y se ha cumplido minuciosamente. Vemos a Cristo en medio. Leemos Zacarías capítulo 9, verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Desde la marcha victoriosa del gran conquistador mundial gentil, con su ejército invencible, que Dios usa como su vara para castigar a los pueblos y ciudades nombrados en esta porción, el profeta pasa al verdadero conquistador, el verdadero rey, aquel que tiene el derecho divino a reinar. Sin dudas, Alejandro y otros valientes han sido usados por Dios para mostrar sus excelencias, pero ninguno ha igualado, mucho menos ha manifestado la destreza que él, el Mesías, va a manifestar. Es asombroso, aunque de acuerdo con el carácter de la profecía del Antiguo Testamento, que no se den indicaciones de los intervalos entre las diferentes etapas por las cuales debería establecerse el reino del Mesías. Y para comprender dicha situación es como divisar una cordillera a la lejanía en perspectiva, y ella puede aparecer como una sola montaña cuando se ve desde la distancia en una perspectiva lineal, sin discernir los varios picos con sus largos valles entre una montaña y otra. Así también la profecía de la persona y obra del Mesías de Israel. Los escritores inspirados no vieron el largo intervalo entre los sufrimientos de Cristo y la gloria que debía seguir. También es interesante notar cuán a menudo estos profetas inspirados siguieron el curso del tipo del Mesías más maravillosamente, el cual finalmente se concentró con el antitipo mismo, como en el caso inmediatamente ante nosotros. La marcha de Alejandro Magno, de logros victoriosos, culmina con el presagio divino del rey de Israel. Pero aquí se le representa viniendo sobre un asno, la humilde bestia de carga. Israel está llamado a regocijarse. El prometido por quien han esperado tanto tiempo está cerca. Grita, exclama el profeta pidiendo a la hija de Sión que se levante y dé a conocer las buenas nuevas. Hay un llamado similar en el capítulo anterior. Leemos en Zacarías capítulo 2, verso 10. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Esto suena como un eco del último versículo del libro de Emanuel, como se ha llamado a los capítulos de Isaías, que va del capítulo 7 al 12. Clama, da voces, habitantes de Sión, porque grande es el Santo de Israel en medio de ti. Leemos este pasaje, Isaías capítulo 12, verso 6. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Pero la venida del Rey predicha y anunciada en el pasaje de nuestro capítulo de estudio es diferente de los otros dos anuncios citados. Uno se refiere a su primer advenimiento y los otros a su segundo advenimiento. Primero debe manifestarse en una forma humilde y mansa, como se ha señalado una y otra vez, antes de que Él se pueda manifestar en poder y majestad. Es después de su segunda venida que Él reinará sobre la tierra como Emmanuel, el Dios hombre, morando visiblemente en medio de Israel. Los judíos no discernieron estas dos fases de la venida del Mesías, por lo tanto, solo unos pocos lo reconocieron y lo recibieron cuando vino a su propio pueblo, como dice Juan 1:11 y leemos. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. En la primera palabra del versículo 9 dice, he aquí, nuestra atención se centra en la persona de Cristo en su primera venida. Se le presenta en 4 caracteres diferentes con esta palabra, he aquí, como ya hemos señalado. El profeta anuncia a Israel, he aquí tu rey viene, la rama justa de David, el gobernante largamente esperado, y leemos el pasaje en Samuel 23, 4 y 5, de donde vemos que él vendrá a Israel para bendecirla. Segunda de Samuel capítulo 23, verso 3. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Verso 4.
Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Como Jesucristo hombre, Él era el Rey de Israel, nacido de ella, pero como Dios había venido a ella, el Señor del cielo, el Verbo hecho carne. Como hombre fue identificado con Israel, pero Israel necesitaba salvación, al igual que cualquier otro pueblo. Lo mismo puede decirse de su madre, María. Él era su hijo, según la carne, pero Él era su salvador de ella, según el Espíritu. Ella lo llama así, y podemos ver en Lucas capítulo 1, verso 47, y leemos: Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. En el pasaje de 2 de Samuel capítulo 23, verso 3, el primer elemento de la descripción anunciado aquí es que Él es justo. Eso significa más que simplemente justos en carácter y propósito, significa aquel que tiene el elemento fundamental del rey ideal según la visión de David. Leemos Zacarías capítulo 9, verso 9, en segundo lugar. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Está presente para liberar a Israel de su esclavitud, tanto espiritual como nacional. Ha venido con ese propósito como se predijo de él. El tercer elemento en el contexto relacionado con el rey es que él es humilde, que principalmente significa pobre, afligido. En una palabra, es la descripción del siervo justo de Jehová que se da en Isaías 53, en ese cuadro maravilloso del Mesías sufriente. Los traductores sin duda no pudieron conciliar del todo el hecho de que el rey que venía a liberar a Israel era pobre, afligido. De aquí la tradujeron la palabra humilde, que es el pensamiento de mansedumbre y humildad, pero no es ese su significado, sino que se enfatiza el gran contraste. Él es el rey que ha venido a librar, pero lo hace mediante el sufrimiento y la muerte. Por lo tanto, de acuerdo y en consonancia con su carácter anterior, él se presenta a la gente montado sobre un asno, incluso sobre un pollino, el potro de un asno, como dice la versión antigua. Así se expresa la misión pacífica en la que ha venido Israel, además de demostrar que no estaba en plena posesión de sus derechos o autoridad en ese momento. No había llegado el momento de la manifestación de su poder y gloria, porque los propósitos de Dios no habían madurado aún para tal fin. Este último aguarda su segunda venida, cuando está escrito en Apocalipsis 19 que aparecerá sobre un caballo blanco, una criatura real completamente madura, así como el asno tenía en sí el pensamiento de su cuerpo de humillación y limitación en el que él había escondido su gloria. El versículo 9 de nuestra lección se cumplió literalmente cuando Cristo entró en Jerusalén el primer día de la semana en que fue crucificado, llamada la Semana de la Pasión, tanto en Mateo como en Juan, que citan el pasaje en relación con su entrada triunfal. Leemos en Mateo capítulo 21, verso 1 al 5. Verso 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Verso 2. Diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Verso 3. Si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Verso 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Verso 5. Decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Veremos sobre la sangre del pacto. Esta fue la presentación formal del Mesías de Israel a Jerusalén como rey de los judíos. La actitud de la multitud fue al principio cordial y entusiasta. Esparcieron ramas de palma, emblemas de victoria en su camino, y gritaron la bienvenida mesiánica. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Pero esa actitud de regocijo hacia su rey pronto cambió. Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo influían en los más débiles. Cuando se hizo la pregunta, ¿quién es este?, leemos la cita en Mateo capítulo 21, verso 10. Cuando entró él a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este?
verso 11. Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y más tarde lo rechazaron con tristeza y fueron influenciados para gritar: «Crucifícalo, crucifícalo», cuando Pilato lo había soltado. Y leemos la cita en Lucas capítulo 23, verso 21. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pero todo eso tenía que ser así, tal como estaba escrito. Cristo debía venir y ser rechazado por su pueblo, los judíos, y morir en la cruz, según la profecía vista precisamente en estos pasajes: Génesis 3:15, Isaías 53, Salmos 22, Salmo 69, lo cual les recomiendo leer. No hubo salvación nacional para Israel en su primer advenimiento, ni reino para ellos entonces. Así que, de la humillación del Mesías, cuyas profundidades se muestran en las palabras «pobre o afligido y cabalgando sobre un asno», en el versículo 9 de nuestro capítulo, nos dirigimos a la gloria y a los benditos resultados que deberían seguir a la segunda venida del Salvador Rey, no solo en relación con la nación amada por amor al Padre, sino a toda la tierra. Vemos entonces que ha seguido un periodo de más de 2000 años entre las profecías de los versículos 9 y 10 de nuestro capítulo. El primero se cumplió cuando el Mesías entró en Jerusalén montado sobre un asno y un pollino cría de asno. La nación vio a su rey, pero ellos no le aceptaron. Leemos Zacarías capítulo 9, verso 10. Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Él regresará y hablará paz a las naciones, es decir, a los gentiles. Así el último evento es tan seguro como lo hizo el primero, porque independientemente del tiempo que pase, Jehová nunca pierde el hilo de sus propósitos para la tierra y su gente. Y aunque han tenido que esperar mucho para el cumplimiento de la predicha paz en la tierra y buena voluntad para los hombres, como lo anunciaron los ángeles en el nacimiento de Cristo, sin embargo ello se va a realizar. El rey de los judíos nació en Belén, y ese pequeño pueblo entre las ciudades de Judá aún se jactará del hecho de que el gobernante de las naciones nació allí. Leemos en Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Zacarías ahora se dirige hacia Sión, e Israel se dirige a ellos. Estos prisioneros de la esperanza, como se les ha llamado, se refieren a la nación del tiempo del fin. En la visión de los huesos secos, que se ve en Ezequiel capítulo 37, la queja del pueblo es que nuestra esperanza está perdida. Pero cuando Él se manifieste, quien es de hecho la esperanza de Israel, los prisioneros o los cautivos serán liberados y limpiados. Leemos una cita en Jeremías capítulo 31, versos 16 y 17. Verso 16. Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz, y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Verso 17. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Leemos en Zacarías capítulo 9, verso 11. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Así vemos la sangre del pacto, que se dice que es la base de la liberación. Se refiere principalmente al pacto hecho con Abraham. Este último no era el pacto de Sinaí, un contrato entre dos partes, sino de una promesa de bendición a la simiente de Abraham, a la que Dios se comprometió a cumplir sin ninguna promesa de parte de Abraham. En relación con este pacto se produjo el derramamiento de sangre de los animales y aves que Abraham recibió la orden de sacrificar. Pero ese derramamiento de sangre, así como el de todos los sacrificios en los altares judíos muertos, apuntaba a ese gran sacrificio del Calvario. La muerte de Jesús fue la respuesta de Dios al pacto de la promesa, y es esta sangre del nuevo pacto en la que todas las promesas de Dios, ya sea de Israel o a los que pretenden de esa época y de todas las edades, se hacen doblemente seguras. En Él está el sí y en Él el amén, para la gloria de Dios por nosotros. Leemos en 2 Corintios capítulo 1, verso 20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios.
Por lo tanto, debido a la eterna defensa de esa sangre, Él dice: envié a tus prisioneros del pozo donde no hay agua. El verbo está en tiempo presente, aunque se refiere al futuro, como suele ser el caso en profecía. Las promesas de Dios, aunque el tiempo establecido para su cumplimiento puede ser muy distante, ya son seguras como si ya se hubiesen cumplido. El calabozo o pozo en el que no hay agua se refiere a la condición del estar pereciendo del remanente de los judíos en el momento establecido de su liberación. Estarán a punto de perecer sin esperanza sino en Dios. Todos los profetas son testigos de su terrible situación. Leemos en Isaías capítulo 42, verso 22. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo, y no hay quien libre, despojados, y no hay quien diga restituid. Pero a pesar de su desesperada situación, no serán entregados a la destrucción. Habrá una salida para ellos, como sabemos. La expresión el pozo en el que no hay agua nos recuerda el pozo en el que fue arrojado José. No había agua en él. Leemos Génesis capítulo 37, verso 24. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Pero él no pereció, sino que fue sacado, como ocurrirá con el remanente fiel en los últimos tiempos. Aquí se compara a los judíos con alguien que está atado en un pozo o mazmorra, que literalmente ha sido el caso de la multitud de ellos durante estos 20 siglos. Desde que Cristo fue rechazado y puesto en la tumba, sufrió la oscuridad de la prisión, pero fue liberado de la tumba para su justificación y bendición. Ahora puede librarlos y hará exactamente esto. Ellos deben su propia vida a aquel que pusieron en el pozo, así como los hijos de Jacob debieron su bendición a su hermano José, a quien rechazaron y vendieron en manos de los gentiles. Tanto a nivel nacional como espiritual, Israel será liberado de toda esclavitud en la venida de Cristo y su aceptación de Él. Se avecina un gran cambio para el pobre y despreciado pueblo de Jehová. Desde las profundidades de la humillación y la ruina, serán levantados con Cristo para compartir el botín de su victoria sobre la tierra. El mendigo del muladar será exaltado como príncipe de la tierra. Y leemos en 1 Samuel capítulo 2, verso 8. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Leemos en Zacarías capítulo 9, verso 12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Dice prisioneros de la esperanza. El Mesías ya ha sido ungido para librarlos, como él pronunció en la sinagoga de Nazaret, donde había visitado a menudo de niño y de hombre. Leemos en Lucas capítulo 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En ese día gritarán en voz alta mientras miran a su Mesías diciendo, y leemos en el Salmo capítulo 40, verso 1 al 3. Verso 1. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Verso 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Verso 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. El siguiente versículo de nuestra lección enfatiza lo que ha precedido. Leemos en Zacarías capítulo 9, verso 12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. El refugio o fortaleza a la que están llamados a regresar es principalmente la tierra de Palestina, su propia tierra, que es un lugar rocoso y fortificado en comparación con el foso de su cautiverio. Y esto también se refiere al Señor. Cuánta maravillosa palabra dada por el Señor a cada uno de nosotros. Dios bendiga ricamente a cada uno.